¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión del programa Grandes Maestros que se emite por el canal de AMAP de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Acá estoy con mi compañero, el doctor Luis Japas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo Y estás? con el servicio técnico que nos presta Hernán, que siempre está solícito detrás de cámara. Bueno, hoy teníamos una emisión donde habíamos hablado algo de una escuela de cirugía, habías dicho vos, y del doctor Enrique Finocchieto, ¿puede ser? Así es, eso habíamos quedado la vez pasada. Sí, señor. Habíamos hablado o seleccionado para esta charla al doctor Enrique Finocchieto, pero es inevitable que al hablar de Enrique Finocchieto tengamos que hablar de los dos hermanos destacados, Enrique y Ricardo Finocchieto, que fueron los que descollaron en la cirugía, en la medicina argentina, y dentro de eso la cirugía, con la famosa y conocida Escuela Quirúrgica para Graduados de los hermanos Finocchieto, que funcionó durante muchísimos años en el Hospital Rawson de la Ciudad de Buenos Aires. Si te parece, o sea que hoy lo tenemos por partida doble. Hoy tenemos partida doble. La historia doble. de dos, muy bien, sí, bueno. Exactamente. Enrique y Ricardo son hijos de inmigrantes. Los padres genoveses partieron en la época que venimos hablando siempre de la gran inmigración europea, buscando nuevos horizontes. Su padre Tomás Finocchieto y su madre Ana Castagnino. Llegaron a Buenos Aires y prontamente se dedicaron al comercio de la venta de carbón y de papa. Y en ese momento le fue muy bien porque, claro, todas las casas cocinaban con carbón. Así que fue un negocio fructífero. Eso les permitió tener una familia numerosa, una descendencia numerosa, dentro de los cuales, en realidad, hubo 3 médicos. Los más destacados, los más conocidos, popularmente, fueron los doctores Enrique y Ricardo Finocchieto. Pero también vale la pena aclarar que otro hermano, de nombre Miguel Ángel, muerto prematuramente a los 45 años, también fue médico, también fue cirujano y participó durante un tiempo en el Hospital Rawson en la Escuela Médico-Quirúrgica de los hermanos Finocchieto. Enrique, el mayor, muy joven, estudió en el Colegio Nicolás Avellaneda, que está acá en la Plaza de los Tribunales, sí, famoso, histórico, el colegio primario. Y el colegio secundario lo hizo en el Colegio del Salvador, que queda sobre la avenida Callao, entre Lavalle y Tucumán, de los sacerdotes jesuitas. El mismo colegio donde nosotros mencionamos que había estudiado Alejandro Posadas. Sí, señor. Se recibió y a los 16 años ingresó en la Facultad de Medicina, muy joven. A los 4 años ya ganó para ser el practicantado en el Hospital de Clínicas. ¿Y con quién estuvo en ese practicantado? Con Alejandro Posadas. De él aprendió las primeras armas en la cirugía general y además aprendió a usar el primer aparato de rayos que había traído Alejandro Posadas de Europa. Años más tarde, Enrique Finocchieto fue el primero en utilizar el bario como método de contraste para los estudios radiológicos. En 1902 fallece Alejandro Posadas, muy joven, sí. Llegando justo a Francia para tratar de curar su enfermedad, y queda Enrique a cargo del servicio Marcelino Herrera Vegas, otro destacadísimo cirujano. Se recibe, su tesis de doctorado fue muy interesante porque es de mi especialidad, Piebot, varo congénito, varo equino congénito. Lo interesante de este trabajo que presenta para doctorarse es que es la primera vez que utiliza en la presentación radiografías, fotografías de radiografías, porque hasta ese entonces no existía, como habíamos hablado anteriormente. Y además con dibujos de su propia autoría. Él tenía una particular inclinación y talento hacia los dibujos. Posadas también, ¿no?
Posadas también, sí. Y Posadas tenía una particularidad de prolijidad para anotar minuciosamente cada una de las cirugías, las historias clínicas, y está su libro famoso de anotaciones quirúrgicas en el Museo del Hospital de Clínicas. Ingresa como médico ad honorem en el Hospital Rawson. Y 2 años después viaja a Europa a perfeccionarse o a aprender las nuevas técnicas en las principales ciudades, que en ese momento eran la meca para los médicos argentinos. Está en París, está en Berlín, está en Viena, en Berna, y vuelve con grandes novedades. ¿Y qué es lo que hace? Entre otras cosas, además de trabajar, se pone a estudiar dibujo técnico, porque él consideraba que necesitaba volcar muchas veces sus ideas o sus procedimientos con dibujos. Y así fue que él desarrolló muy bien la técnica del dibujo y como creador fue un gran diseñador de instrumental quirúrgico. Hay instrumental diseñados por Enrique Finocchieto que todavía al día de hoy se siguen utilizando desde que él lo creó. Tal vez el más conocido es un separador a cremallera intercostal, que se llama separador intercostal de Finocchieto. Pero también inventó, por ejemplo, el frontolux, que es la lamparita que se ponía en la frente, en el gorro de frente, para poder iluminar el campo quirúrgico, pinzas muy conocidas como la de doble utilidad, portaagujas, valvas, mesas de cirugía que manejaba a pedal, todos diseños creados por él y dibujados para que los encargados de la fabricación tuvieran en claro qué era lo que él necesitaba. Bancos para cirujanos, en fin, un montón de instrumental creado, inventado directamente por Enrique. Es designado jefe de cirugía del Hospital Rawson, inicialmente en la sala 6, pasando posteriormente por otras salas, y finalmente termina trabajando en el pabellón número 9, perdón, que es donde él desarrolla la mayor parte de su actividad quirúrgica, formando discípulos. A esto se incorporará en 1914 su hermano Ricardo. Entre los dos... ¿Era mucho más chico o era más joven? Era más joven, exactamente. Y entre los dos, el genio creador de Enrique y la vocación y la capacidad docente de Ricardo dan origen a la famosa escuela quirúrgica que funcionó durante muchísimos años en el Hospital Rawson. Cuna de grandes cirujanos, muchos de los cuales obviamente son apellidos muy conocidos dentro de la medicina. Por nombrarte algunos, yo tuve que anotarlos porque son innumerables, discípulos de la escuela. Por ejemplo, los doctores Llambías, Bacareza, De Lepiane, Castillo Ódena, Ferré, Turco, Aguilar, Dickman, Marino, Zabaleta, La Sala, Albanese, Leoncio Fernández, a quien tuve el placer de conocer personalmente, el doctor Garris, el doctor Uriburu, el doctor Joel, distinguido en cirugía plástica, el doctor Luis Molmenti, quien yo tuve el placer de tener como docente en cirugía y del cual aprendí y conocí muchas cosas de esa famosa escuela, y el doctor Eduardo Zancoli, especialista en cirujano, pero además especialista en cirugía de la mano, destacado mundialmente. Todos fueron grandes cirujanos. Porque el secreto... Y todos salieron de ahí. Todos salieron de esa escuela, exactamente. El secreto de esta escuela era que, primero, sobre todo Ricardo, que era el gran docente, buscaba médicos recién recibidos para formarlos desde el vamos. No quería médicos ya formados que ya venían con sus vicios, pongámosle así, o sus formas de trabajar. Contaminados con otro modelo. Por Exactamente. Era una formación muy estricta, con dedicación exclusiva, había reuniones todos los miércoles, había reuniones mensuales entre los dos servicios, el de Enrique y el de Ricardo, estaban las llamadas
sabatinas, que eran reuniones los sábados para hacer discusiones bibliográficas, a tal punto que cuando en 1938 se dicta la carrera hospitalaria en el ámbito municipal, se exigía que para poder entrar en la carrera tuvieran por lo menos 10 años de trabajo en los hospitales. En el servicio de los Finocchietto prácticamente solo los jefes tenían esa edad. Por eso, y es particularmente en el servicio de Ricardo, el hermano, se lo conocía risueñamente en el hospital como el jardín de infantes, porque eran todos chicos jóvenes, recién recibidos. Y hay un dato muy interesante de Enrique Finocchietto. Él se formó junto a otro muy destacado cirujano, que fue Pedro Chutro, o Chutró. El complejo policial lleva, el hospital Churruca Vizca, queda sobre la calle que lleva su nombre. Pedro Chutró, mirá. Y Pedro Chutro estaba perfeccionándose en París, en Francia, cuando ocurre la Primera Guerra Mundial. Tal es así que, si querés, después conversamos un poquito sobre algo que pasó durante la Primera Guerra Mundial en París. Le ofrecen a Pedro Chutro hacerse cargo de un hospital auxiliar de 100 camas, pero él ya estaba a cargo de otro hospital auxiliar que se había conformado en un liceo estudiantil, el Liceo Buffon, a cargo de 500 camas. Y entonces fue Pedro Chutro, en París, que sugiere que lo llamen a Enrique Finocchietto para que se haga cargo de ese hospital auxiliar en París. Y Enrique Finocchietto va a Europa, viaja a Europa y se hace cargo de las cirugías de guerra, obviamente, donde, lamentablemente, como todos sabemos, durante las guerras, los combates, la cirugía gana mucho en experiencia. Y es ahí donde él hace una gran experiencia de guerra que, una vez finalizada esta contienda, regresa al país del mismo modo que lo hace Pedro Chutro. Vuelve de Europa, se hace cargo del famoso pabellón número 9 y tal es la fama de este hombre, de Enrique, que también irónicamente cuando alguien popularmente se agrandaba con algún comentario, la gente decía, pero vos ¿quién te crees? ¿Finocchietto? Diciendo, tal era la popularidad de este hombre. Se destaca también porque en el año 1929 él hace la primera cirugía en Argentina de un taponamiento cardíaco de un chico que había sido herido en el corazón por un proyectil de arma de fuego, salvándole la vida. Se dedicó a la docencia universitaria, pero nunca llegó a profesor titular. Y en determinado momento, él tenía alguna enfermedad no muy bien declarada. Algunos dicen que había sido una enfermedad contraída en sus viajes en Europa, pero no hay nada confirmado. Y por cuestiones de salud deja la docencia. Sin embargo, el Consejo Superior de la Facultad de Medicina decide nombrarlo profesor honorífico por todos sus antecedentes. Sigue trabajando en el Hospital Rawson hasta el año 1940, año en que, por cuestiones de salud, decide dejar la práctica quirúrgica y su última cirugía la realiza en un indio mapuche que le extrae un quiste hidatídico. Esa fue su última cirugía. A partir de ahí, abandona la práctica, pero se dedica a hacer un tratado de técnica quirúrgica que no alcanza a finalizarlo y sí lo va a terminar su hermano Ricardo. 11 tomos, donde despliega todas sus creaciones, tanto de los instrumentales como de las técnicas que él mismo había desarrollado, y fallece un 17 de febrero de 1948 como consecuencia de una hemiplegia. Los que lo conocieron, obviamente, hablan de él como un hombre muy estudioso. ¿A qué edad falleció? Y él fallece a los 67 años. Joven. Perdón, no a los 67. Sí, a los 67, digo bien. Me estaba confundiendo con el hermano. 67 años, joven.
Te decía, considerado un hombre muy estudioso, nada ostentoso, apasionado, por supuesto, por la cirugía, muy generoso. Y hay una frase que yo creo que lo define muy bien en cuanto a su vocación médica y a su vocación docente, que es que él mismo dijo: solo cumple con su deber quien va más allá de sus obligaciones. Interesante. Más allá de haber sido un gran inventor, un gran desarrollador, un gran cirujano, creador de una escuela, él tenía una gran biblioteca en lo que era su consultorio en la calle Paraguay, en un edificio que fue demolido cuando se ensanchó la avenida 9 de Julio, y donó, junto con su hermano Ricardo, donaron toda esa biblioteca de aproximadamente 1.620 libros y unas 62 publicaciones diferentes sobre medicina, las donó a la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, donde él había hecho su colegio secundario. Además de las obras, donó instrumental y todo su mobiliario para hacer una suerte de museo. Fuera de esto, se casó, estuvo casado, no encontré que haya tenido hijos, tal vez como consecuencia de esa patología que no bien aclarada que puede haber contraído en Europa, pero era un hombre de mucha vida social y fue muy amigo de Carlos Gardel y también de Julio de Caro. Cuenta la historia que hay un tango que Julio de Caro le dedica, que es el tango Buen Amigo. ¿Sabés cómo fue la historia? No. Bien. Él estaba yendo a una función en un lujoso cabaret llamado Chantecler, junto con Pedro Chutro y otro amigo más, para escuchar a la orquesta de Julio de Caro. En ese momento, un mozo del lugar se acerca desesperado a la orquesta, diciéndole que estaba con problemas porque su mujer estaba muy grave. Es así que Julio de Caro se acerca a la mesa donde estaban los médicos y que estaban por empezar a cenar, y Enrique Finoquieto dijo: vamos para allá, vamos a revisarla, quédese tranquilo. Fueron, la atendieron, la llevaron al sanatorio, la operaron de urgencia y le salvaron la vida. Y emocionado por este gesto, no les cobró nada, Julio de Caro le dedicó este tango Buen Amigo, a Enrique Finoquieto. Habría que buscarlo después para escucharlo, ¿no? Mira, tiene por supuesto la letra no es de Julio de Caro, la letra es de Carlos Marambio Catán, y hay una parte que yo la rescaté porque es muy lindo lo que dice. Sí. Dice, parte de la letra dice: en los riscos del camino 1000 veces lloré vencido, 1000 veces fui mal herido, sangrando en la dura huella. De pronto alumbró una estrella, tu mano me dio la vida, se cerraron mis heridas al soplo de tu bondad. Bueno, Ricardo, unos años menor que él, Enrique había nacido en el 1881, Ricardo nació en 1888. Como te dije antes, él también ingresó en el Hospital de Clínicas, cuando ya no estaba, obviamente, Alejandro Posadas, y se formó el practicantado con Marcelino Herrera Vega, y posteriormente se incorpora al Hospital Rawson junto con su hermano. Pasó a ser en 1933 jefe de la Sala 6, donde él desarrolla su propia escuela durante toda su vida ahí en el hospital. Se perfeccionó en Estados Unidos con un destacadísimo cirujano llamado Frank Lahey, no solamente en la técnica quirúrgica, sino en la formación de una escuela para la capacitación de los jóvenes. Él es el que crea la escuela, es el que hace las reuniones los miércoles, las reuniones conjuntas con el servicio del hermano, las famosas sabatinas. Y finalmente, tal es el prestigio que tiene estas sesiones quirúrgicas que organizaban los Finoquieto, que por decreto
de la municipalidad en 1949 establecen el reconocimiento oficial de la Escuela Municipal Quirúrgica para Graduados en el Hospital Rawson. Dentro de lo que era la parte de docente, él no se llevó muy bien con los sectores conservadores de la facultad, básicamente con otro gran discípulo de Alejandro Posadas, José Arce, y con el famoso conocido, el doctor Oscar Ivanisevich. También es conocido Ricardo porque en un momento... Perdona que te pregunte. Sí. Ivanisevich es el que Sí. luego fue rector de la Universidad de Sí, Buenos Aires, exactamente. en la Y época... que era el médico de Eva Perón hasta que Evita se enferma. Entonces renuncia a ser el médico y el propio Perón le pide a Ricardo Finocchieto que sea el médico de Eva. Ricardo ve que el cuadro de la enfermedad de Eva Perón estaba muy avanzado, sin embargo pide una interconsulta al doctor George Pack del Memorial Cancer Center de Nueva York, quien viene a la Argentina, evalúa el caso y decide operarla. Ricardo participa de la cirugía, pero como asistente nomás, y durante la cirugía observan que lamentablemente la cirugía de resección era imposible. Poco tiempo después, Eva muere y, sin embargo, el general Perón le pide a Ricardo Finocchieto que se haga cargo de la organización de los centros hospitalarios que manejaba la Fundación Eva Perón. Y eso le permite a él designar en cada uno de esos hospitales, en los departamentos de cirugía, gente de su escuela, con lo cual pudo extender la escuela en el ámbito de todo el país. Exactamente. Cuando cae el gobierno de Perón en 1955, por supuesto lo sacan a Ricardo Finocchieto de todos sus cargos públicos y lo sacan a empujones del Hospital Rawson. A partir de ahí él se dedica exclusivamente a la práctica privada en su consultorio. Si bien la escuela quirúrgica Finocchieto siguió funcionando en el Hospital Rawson con los discípulos, hasta que en el año 1978, él muere en 1962, pero en el año 1978, en un nuevo gobierno militar, el intendente Cacciatore decide cerrar definitivamente el Hospital Rawson. Que se transforma en un hogar, luego en la época de Cacciatore, en un hogar de ancianos. Exactamente. Y la escuela se trasladó inicialmente al Hospital Argerich y posteriormente al Hospital Ramos Mejía con el doctor Garris, uno de los discípulos encargados de la escuela. Lamentablemente, en abril de 1962, comienza él con un cuadro de dolor de la nuca, dolor de cabeza, lo ve su discípulo Dickman, neurocirujano, quien establece que, luego de hacerle estudios, que tenía una colección hemática a nivel cerebral. Lo opera, resultó ser la ruptura de un aneurisma de la arteria cerebral media, no mejora, lo reopera y lamentablemente no recuperan nunca la conciencia y fallece el 1 de abril de 1962. Él había terminado esa obra de su hermano Enrique, de los 11 tomos del Tratado de Técnica Quirúrgica de los hermanos Finocchieto. Él sí tuvo 4 hijos, casado con la señora Delia Artola, y como nota de reivindicación, cabe decir que en 1984, con el gobierno democrático, se le hizo un reconocimiento post-mortem a Ricardo Finocchieto, levantándose la cesantía que pesaba sobre él desde el año 1978. Desde el año 2001,
La Asociación Médica Argentina le rinde homenaje a la Escuela Quirúrgica Enrique y Ricardo, otorgando anualmente un premio al mejor trabajo de la cirugía. Yo algo te comenté la vez pasada, fuera de micrófono, pero tan importante fue la Escuela Quirúrgica de los hermanos Finocchieto que un destacadísimo cirujano francés de nombre René Lerich publicó un hermoso libro titulado La filosofía de la cirugía, en 1951. Y en él escribe, en ese libro, en ese tratado escribe, sobre las escuelas quirúrgicas en el mundo. Y esto está textual, dice: en el tiempo presente yo no veo más una que, por la personalidad de sus creaciones, por la perfección de sus procedimientos operatorios, merece una mención especial: la Escuela de Enrique y Ricardo Finocchieto de Buenos Aires. Un reconocimiento internacional. Enorme. Y para terminar esta primera parte, creo que lo mencioné al principio, otro hermano de los hermanos Finocchieto, llamado Miguel Ángel, también fue médico, también participó tempranamente en la capacitación en la escuela quirúrgica, pero desgraciadamente, aparentemente por una enfermedad pulmonar, perdió la vida muy tempranamente a los 45 años. Bueno, la verdad has hecho un trabajo de investigación de toda la familia Finocchieto bastante interesante, pero vamos a hacer una cosa, porque no lo vamos a cerrar acá, porque sé que trajiste, veo allá, que trajiste un libro, veo, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con los hermanos Finocchieto, por favor, no se vayan. Osmédica, la obra social de los médicos. ¿Estás buscando una obra social que realmente entienda tus necesidades? Te invitamos a ser parte de Osmédica. Delegaciones en todo el país, amplia cartilla médica, centros médicos propios con tecnología de vanguardia y gestionados por médicos de trayectoria. Siempre cerca tuyo porque tu salud es nuestra prioridad. Súmate hoy mismo. Visita nuestra página web para más información. Encontranos en redes sociales como @osmedicaoficial. Afiliate y experimenta un servicio diseñado para tu bienestar. AMUMAP, la mutual de los médicos de la actividad privada. Una mutual abierta a toda la comunidad que ofrece ayudas económicas, descuentos en turismo, proveeduría, beneficios en seguros y mucho más. Acércate y conocenos ingresando en www.mutualamumap.org.ar o telefónicamente al 011 4381 3109 o por WhatsApp al 011 5943 0348. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram @mumapmutual o por Facebook @mumap. Asociate a nuestra mutual. FEMédica, medicina hecha por médicos. Cartilla con libre elección de profesionales, los más importantes centros de diagnóstico y tratamiento, cobertura odontológica en urgencias y tratamientos, internación, cirugías y terapia intensiva, urgencias clínicas y psiquiátricas, atención domiciliaria, descuentos del 40, 70 y hasta el 100% en medicaciones según el requerimiento. Contamos con nuestros propios consultorios y todas las especialidades requeridas. 0800 333 3308. Bueno, volvemos de la pausa en el programa Grandes Maestros, hoy con los hermanos Finocchieto. Bueno, Luis, la verdad que vamos a redondear, vamos a terminar de darle un broche de color, porque sé que has traído hasta una publicación que te has tomado el trabajo de buscar. Continuemos con los hermanos Finocchieto. Bueno, en realidad ahora sí vamos a dedicarle una parte del programa a hablar sobre Enrique Finocchieto y su participación, como lo adelantamos, en la Primera Guerra Mundial en París. Yo hice mención que en París existía un hospital donde estaba trabajando otro destacado cirujano argentino, Pedro Chutro, y que lo agarra en plena contienda
de guerra bélica, que fue la llamada la Gran Guerra, que hoy conocemos con el nombre de la Primera Guerra Mundial. No olvidemos que Europa, particularmente Francia, era el lugar donde prácticamente los que podían y los mejores promedios de la Facultad de Medicina iban a perfeccionarse una vez recibidos. Yo eso lo he conocido por vos a raíz de que muchos de los protagonistas que ha tenido el programa Grandes Maestros en distintas épocas, Sí. todos pasaron, salvo uno o dos que fueron unas raras excepciones, casi todos pasaron por hospitales franceses. Por las Europas. Por Europa y sobre Sí. todo por Francia. Exactamente, exactamente. Más, Incluyendo hasta hubo uno que tuvo carrera acá y hizo la carrera allá. muy bien, Luis Güemes. Sí, señor. Perfecto. Luis se tenía que llamar, ¿no? Bueno, el tema es que se declara la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial por un hecho conocido históricamente, que fue el asesinato del sobrino del heredero del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Por nacionalistas serbios. Serbia quería construir la gran nación porque parte de Serbia, la parte occidental, se le había quedado el imperio. Y había otros intereses. No nos olvidemos además que Francia en ese momento era el único país con gobierno democrático. Todos los demás, Inglaterra, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, todos eran gobiernos, Rusia mismo, gobiernos monárquicos. Pero básicamente ese asesinato del sobrino que era el heredero del imperio genera que el imperio le declara la guerra a Serbia. Y Serbia tenía un gran aliado con Rusia. Alemania amenaza a Rusia de que no intervenga y le pide a Francia que tampoco intervenga, se declara neutral. Obviamente Rusia, buscando una salida al Mediterráneo que no tenía, porque en ese momento el estrecho del Mar Negro estaba dominado por el Imperio Otomano, y el Imperio Otomano, que odiaba a los ingleses, y Alemania, que tenía un sentimiento de superioridad racial y además necesitaba expandirse económicamente. ¿Por qué? Porque Inglaterra, Francia, Italia tenían colonias y Alemania no tenía tantas colonias como para poder mejorar. Bueno, todo eso fue el disparador de la contienda. Argentina se declara, como es su costumbre, neutral. Y imagínate, en un momento donde el poder conservador dominaba Buenos Aires y el país, y viendo que Francia, que era un país en el cual se veía reflejado y además admiraba, quedó dividida. Estaban los que estaban a favor de apoyar a la guerra en Francia. ¿Por qué Francia? Porque Francia había perdido Alsacia y Lorena en la guerra franco-prusiana y quería recuperarlas. O sea, todo se combinaba para el conflicto. En ese momento se decide declarar la neutralidad, pero había una gran cantidad de francófilos en nuestro país y había una gran cantidad de argentinos viviendo en París. Y no encontré mejor idea que decir, bueno, no vamos a participar oficialmente en la guerra, pero ayudemos a Francia con algo. Inicialmente, el ministro plenipotenciario Enrique Rodríguez Larreta, que era una suerte de embajador, todavía no había embajada en París, y posteriormente Marcelo Torcuato de Alvear como embajador, deciden reunir a los argentinos y a empresas para hacer una suerte de fundación para ayudar a Francia. Y así compraron insumos, automóviles, ambulancias, etc. Pero finalmente se les ocurre constituir un hospital auxiliar, porque Francia no estaba preparada para la contienda desde el punto de vista hospitalario. Entonces necesitan generar nuevos hospitales. Estaban, obviamente, los frentes de batalla con las tiendas de atención primaria y los hospitales de la retaguardia. Es así como el famoso Liceo Buffon, que era un liceo secundario, es transformado con 700 camas en un hospital
de guerra. Y los argentinos consiguen comprar una propiedad en la calle Claretier 14 en París, y ahí establecen el famoso o conocido Hospital Argentino de París, el Hospital Argentin. Y es ahí que deciden, entre los argentinos, pedirle a Pedro Chutro, que estaba en el Hospital Buffon, que se hiciera cargo del Hospital Argentino por su condición de argentino. Pedro Chutro, que tenía a su cargo 500 camas, y bajar a un hospital de 100 camas, con la responsabilidad que el jefe le había designado a quedar a cargo, declina, pero sí es el que sugiere, como dije anteriormente, que lo llamen a Enrique Finocchieto. Y es así como Enrique Finocchieto en 1918 viaja... Que no estaba allá. No, estaba acá, exactamente. Viaja a Francia, a París, para hacerse cargo de las cirugías de guerra en los hospitales de la retaguardia. Y hablé antes de los hospitales de campaña y los hospitales de retaguardia. Vos sabés que, harto conocido la historia, que es la primera vez que en los frentes de guerra se habla del famoso triage. El triage es una palabra francesa que significa selección. Sí, sí. ¿Qué hacían los soldados o los médicos que estaban a cargo del frente? Seleccionaban a aquellos que, por más que los trasladaban, no iban a tener chances de morir, y aquellos que tenían posibilidades de salvarse. Yo lo he escuchado esto por ahí un poquito antes, en la época creo que se llamaba O'Reilly, el cirujano, que era un cirujano precisamente que había estado con Napoleón, que había sido el que había iniciado la técnica, porque antes era por grado, esto que decís vos, con muy buen criterio, la evacuación tenía que ver con el grado militar que tenía, no con la gravedad de las heridas. Claro. Jacques O'Reilly, creo que se llamaba algo así, era el tipo que empieza a vislumbrar una posibilidad y empieza a diseñar esto que después se conoce como la categorización de... Bueno, es muy interesante lo que vos contás. ¿Por qué? Porque obviamente era obviamente... por grado. El tipo que tenía mayor tira se lo llevaba primero, así tuviera una espina clavada. Exactamente. Porque era jerarquía. El que... Claro, pero ¿por qué? Porque era el que tenía conocimiento de guerra. Claro. Era el que le podía llegar a ser útil al regimiento. En cambio acá, lo que se priorizaba era rescatar con vida a los soldados que pudieran volver al frente de batalla. Claro, para tenerlo lo más rápido posible en condiciones de volverlos a matar. Bueno, lo más rápido posible en esa época no era tan fácil, porque muchas veces los traslados demoraban horas. Decime, ¿no algo así no hacía Francisco Muñiz cuando estaba en su momento, cuando fue la guerra con el Paraguay, que era el que recibía en determinado lugar... los atendían, los componían más exactamente. O menos. Y los volvían a mandar de vuelta para que vayan. Tenés razón. Más o menos algo parecido, sin ser tan rimbombante como... Porque antes a los heridos, Luis, a los heridos en las guerras anteriores, se los abandonaba en el campo de batalla. Sí, bueno, no se los rescataba porque no existía esta de la medicina de guerra. Pero además, en esta primera contienda mundial, también surgen nuevos elementos de guerra, armas más sofisticadas. Gas mostaza, aparte de la guerra de trinchera, todo lo que era la aplicación de la metralla. Tenemos los primeros, ¿cómo se llamaban estos? Los torpedos. No, estaban aviones. Los morteros. No, los cepelines, ¿cómo se llaman? Los cepelín, sí. No me sale el nombre ahora. Los dirigibles. Gracias, Hernán. Los dirigibles que tiraban bombas. Estaban las minas, que no había, los gases tóxicos, el gas mostaza, que genera, incluso las armas nuevas, las ametralladoras, las armas que tiraban a distancia llegaban a 50 kilómetros, es decir, cambió el tipo de lesiones. Pero eso es que es muy interesante porque los gases tóxicos generaron un gran pánico en la población. Sin embargo, las muertes en la guerra por gas tóxico no llegó al 3%. Y las muertes más importantes fueron por infecciones, ya fuera por heridas de guerra o por enfermedades en la trinchera.
Había mal tifus, de trinchera, ¿no? fiebre Llamaban tifoidea. así. Claro, Todas esas pero no llamaban enfermedades. el mal de trinchera, que era que sufrían diarreas permanentes, vómitos, Exactamente. se descompensaban. El mal de la trinchera. Es decir, por cada soldado que moría como víctima de arma de fuego, 2 morían por enfermedad. Ah, mirá. No Interesante. sabía que ese era el número. Sí, sí, sí. Y bueno, todos sabemos que se perdieron innumerable cantidad de soldados y también de civiles. Bueno, volvemos a nuestro amigo Enrique Finoquieto, nos fuimos un poco por las ramas, pero él se hace cargo, entonces, como decíamos, en 1918 del Hospital Argentino, hasta el fin de la guerra. E incluso, una vez que termina la guerra, se queda un tiempo más, lo mismo que Chutro, para terminar de atender a las víctimas que quedaban, que venían del frente de batalla. Esto obviamente le significó a ambos, tanto a Pedro Chutro como a Enrique Finoquieto, el reconocimiento, por un lado, de la Cruz Roja, y por otro lado, a los dos les fue otorgada el premio La Legión de Honor, por su participación exactamente por parte del gobierno de Francia. Bueno, toda esta historia que resumí muy brevemente está muy bien explicada en este libro, y muy lindo, muy buena presentación, ahí estamos, que es el apoyo de la sanidad de los argentinos a los franceses en la Primera Guerra Mundial. Bueno, quiero decir que este libro va a quedar en la biblioteca del Centro Cultural Ramón Carrillo, para quien quiera venir a hojearlo. Es muy entretenido. Muy lindas fotos, muy bien hecho el libro. Y muy bien resumida la historia de la participación de los argentinos. Muy interesante el programa de hoy, con los hermanos Finoquieto, con la creación del hospital, con la creación de la escuela quirúrgica. Muy bien, bueno, esto sube la vara. ¿Qué problema tenemos ahora para la semana que viene? Lo estuve pensando. ¿En serio? Sí, lo estuve pensando porque sabía que me ibas a preguntar. ¿Y entonces? Y bueno, me gustaría hablar de un médico inmigrante también, alemán, que lo mencionamos cuando hablamos de Cabret. De Cabret. Que es el doctor Cristofredo Jacob. Que fue, podemos decirlo, el creador de la Escuela Neurológica Argentina. Así que de él vamos a hablar la semana próxima. Charla. El que tiene, incluso había un museo en el Hospital Moyano, con toda su... Yo un día... de eso vamos a hablar. De eso tuve vamos a hablar. oportunidad de visitar y de verlo, y sí, de conocer todo lo que había. De eso también vamos a hablar. Bueno, te agradezco muchísimo. Ha sido muy interesante. Gracias, Hernán. Bueno, gracias. Nos vemos entonces la semana próxima. No se lo pierda, Cristofredo, ¿era el nombre? Cristofredo Jacob. Bueno, hasta la semana próxima, Dios mediante, en el programa de Grandes Maestros.